Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Ande Ercel rompió el silencio. Yo guardaba silencio mientras él elegía hablar. Estas palabras han sacudido las redes sociales y el mundo del entretenimiento está completamente en shock. Lo que parecía una ruptura pacífica ahora revela capas ocultas de drama, decepción y corazones rotos. Todo comenzó cuando Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, habló abiertamente sobre su relación pasada con Hande. Sus palabras fueron vistas como una provocación velada, o al menos, como una forma de buscar justificación ante una audiencia que, hasta ahora, solo había escuchado su versión de la historia. Yo siempre fui honesto, pero hay cosas que ya no puedo callar, dijo Kerem con un tono que dejó a todos preguntándose, ¿qué cosas? ¿Por qué ahora? Hasta ese momento, Hande había permanecido en completo silencio desde su separación. Sus redes sociales reflejaban una calma sospechosa, fotos de viajes, colaboraciones publicitarias, pero ni una sola palabra sobre su vida amorosa. Era como si nada hubiera pasado. Sin embargo, esa paz era solo superficial. Y hoy, por fin, ella decidió hablar. En una entrevista exclusiva para una revista de moda, Hande declaró, yo elegí el silencio, no porque no tuviera que decir, sino porque sentí que respetar lo vivido era más valioso que entrar en un juego de palabras. Pero luego añadió, con una mirada firme y un tono claro, él eligió hablar, y eso lo cambia todo. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande habría intentado mantener una relación cordial después de la ruptura. Ella le escribió varias veces para aclarar las cosas, pero él decidió seguir apareciendo en medios hablando de lo que vivió, reveló una amiga cercana que pidió mantenerse en el anonimato. Esta misma fuente aseguró que Hande se sintió traicionada, no solo por lo que se dijo, sino por cómo se dijo. Cuando alguien con quien compartiste momentos importantes sale a hablar de ti como si fueras un capítulo cerrado, eso duele, dijo Hande durante la entrevista. En las redes sociales, el revuelo fue inmediato. Hashtags como #TeamHande y #Kerem Confiesa comenzaron a circular, y miles de fans se volcaron a defender a su favorita. Muchas mujeres comentaron sentirse identificadas con Hande, eligiendo el silencio ante una relación fallida, mientras que la otra parte se posiciona como víctima pública. Esto es tan real. Nos pasa a muchas. A veces el silencio es nuestro refugio, escribió una usuaria en Twitter. En medio de este huracán mediático, Hande compartió en su cuenta de Instagram una historia con una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa, no confundas mi silencio con debilidad. A veces, el que calla es quien más fuerte se mantiene. En cuestión de minutos, la historia fue compartida más de 100.000 veces. La respuesta de Kerem no tardó en llegar. Apenas unas horas después de que se publicara la entrevista de Hande, el actor apareció en un evento benéfico en Estambul, donde los medios no tardaron en abordarlo. Aunque intentó esquivar las preguntas sobre su expareja, finalmente cedió ante la insistencia de los periodistas. No quiero entrar en polémicas, dijo con una media sonrisa. Pero cada quien recuerda las cosas a su manera. Estas palabras, lejos de calmar las aguas, añadieron más leña al fuego. La prensa interpretó su comentario como una manera de desacreditar la versión de Hande, y las redes estallaron nuevamente. Algunos lo acusaron de gaslighting, mientras que otros defendieron su derecho a contar su experiencia. Mientras tanto, la actriz decidió no responder directamente a las declaraciones de Kerem. En lugar de eso, se dejó ver más activa que nunca en sus redes sociales. Publicó una serie de imágenes de una campaña benéfica en la que está participando, acompañadas de mensajes empoderadores sobre la resiliencia y el amor propio. A veces hay que perderlo todo para encontrarte a ti misma, escribió en una de sus publicaciones más comentadas. Sin embargo, no todo ha sido apoyo para Hande. Algunos usuarios la criticaron por victimizarse o por aprovechar el momento mediático para ganar simpatía.
Ella no respondió a estas críticas, pero su equipo de representación emitió un comunicado breve y contundente: Anne Ercel no necesita usar su vida personal como herramienta de promoción. Su trayectoria habla por sí sola. Con este mensaje, se buscaba cerrar el tema de manera elegante, pero el interés del público seguía en aumento. Programas de televisión, youtubers de chismes y páginas de fans analizaban cada palabra, cada gesto, cada posteo de ambos artistas. Un día después, se filtró un video inédito del backstage de una premiación en la que ambos coincidieron meses atrás. En el clip, se los ve saludándose con frialdad y evitando cruzar miradas. La incomodidad es palpable, y las redes no tardaron en hacer su propio juicio. Para muchos, este video confirmó lo que ya sospechaban: la ruptura no fue tan amigable como se quiso hacer creer. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos medios turcos comenzaron a hablar de terceras personas involucradas, e incluso se mencionaron nombres de colegas actores y actrices con quienes Kerem o Hande habrían tenido acercamientos. Ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto, pero las especulaciones no hicieron más que alimentar el morbo. Ante esta avalancha mediática, una psicóloga especializada en relaciones amorosas fue invitada a un programa matutino para analizar el fenómeno. Lo que vemos aquí no es solo el final de una relación, sino cómo se gestiona públicamente el dolor. Hande eligió el silencio como una forma de procesar la pérdida, mientras que Kerem buscó control narrativo a través de la palabra. Ambos caminos son válidos, pero no siempre compatibles, explicó. Lo más llamativo, sin embargo, fue el silencio de los amigos en común. Ni los compañeros de elenco ni las personas cercanas a ambos quisieron pronunciarse públicamente. Según fuentes de producción, muchos preferían mantenerse al margen para no comprometer futuras colaboraciones. En medio de esta tormenta, Hande anunció que protagonizará una nueva serie dramática que, curiosamente, trata sobre una mujer que reconstruye su vida tras una ruptura dolorosa. El paralelismo con su situación real no pasó desapercibido. Los medios ya hablan del papel más personal de su carrera, y muchos fans aseguran que la actriz canalizará su dolor a través del arte. Kerem, por su parte, también tiene proyectos en puerta, incluyendo una película de acción internacional. Pero su imagen se ha visto afectada por la controversia, especialmente entre el público femenino, que antes lo consideraba un modelo de pareja ideal. A medida que pasan los días, las aguas parecen empezar a calmarse, aunque el tema sigue siendo tendencia. Lo que empezó como un simple "él habló, ella respondió", se convirtió en un reflejo social sobre el amor, el orgullo y la exposición emocional en tiempos de redes sociales. ¿Y a ti, querida espectadora, qué opinas de todo esto? Queremos saber tu versión. Deja tu comentario abajo, dale like al video si te gustó este contenido y no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún detalle del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.